Bueno, pues con apenas 10 minutillos de retraso empezamos. Los que os incorporáis nuevos o los que no lo hayáis cogido, al fondo hay unas carpetas, hay un formulario, hay un programa. El formulario es para que nos valoréis, opinéis, pongáis vuestras sugerencias, etcétera. Es completamente anónimo, pero os estamos grabando, así que sabemos lo que estáis poniendo todos. O sea, que no seáis muy malos, ¿vale? Entonces, agradeceros a todos haber venido, sobre todo a todos los que habéis venido desde fuera de España, los que habéis venido desde todas partes de España y, por supuesto, los que habéis venido desde Madrid, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Creo que todos recibisteis un correo antes de ayer, creo, con las ponencias, con información, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien no lo ha recibido, por favor, que nos lo diga y se lo reenviamos. Luego a la tarde os daremos los certificados de asistencia. Si faltase alguno, porque a veces las cosas de las imprentas pues nos juegan malas pasadas, pues nos lo decís y os lo hacemos llegar. ¿Ok? Bueno, pues sin más dilación empezamos. Lo que hemos pretendido hacer con esta jornada es hablar de lenguaje y autismo. Lenguaje y comunicación. Porque el otro día una especie de conversación que teníamos hablando de esto, de cómo desarrollar lenguaje en personas con autismo, y una persona me decía, vale, pero ¿y yo cuándo voy a tener una conversación así fuerte con mi hijo? Digo, bueno, pues, porque eso es lenguaje, ¿no? Yo digo, hombre, sí, eso también es lenguaje. Hablar con Kafka y con Nietzsche también es lenguaje, ¿no? Puede ser aburrido, como hablar con Rajoy, pero eso es lenguaje. Pero que un niño nos exprese, o un no tan niño, un adolescente, un adulto nos exprese sus necesidades, sus deseos, que tenga una comunicación funcional de forma verbal, también es un lenguaje. Eso es el primer punto que yo quería poner sobre la mesa, ¿no? Porque a veces se dan confusiones sobre si el lenguaje es poder subirse a la tarima de las Naciones Unidas y dar un discurso. Hombre, pues eso también es lenguaje, pero a veces el lenguaje implica esa comunicación. Durante mucho tiempo se nos ha estado diciendo que el 80% de las personas con autismo tenían discapacidad intelectual. Hoy sabemos que esto no es verdad. Los datos ya nos dicen justo lo contrario, que el 80% de las personas con autismo que tienen planes de atención de calidad, personalizada, atención temprana, es decir, un montón de cosas que es muy difícil conseguir, si van a ser personas de alto funcionamiento. Y ahí tenemos ese 20, 25, 30%, según algún estudio, de personas que en muchos casos nos vamos a encontrar con otro tipo de comorbilidades, principalmente epilepsia, que es un compañero complicado de viaje, ¿no?, en el autismo, ¿no?, que nos pone las cosas un poquito más difíciles. Pero, salvo eso, podemos ver que, bueno, que las cosas están cambiando. Y con el tema del lenguaje pasaba exactamente lo mismo. Decían que casi nadie, que muchas de las personas con autismo, que había de ese 80% famoso, que no podían hablar. Hoy vais a ver casos reales, por ejemplo, uno de los chicos que vais a ver, que lo va a exponer luego Gemma, que sí que yo os digo, por favor, cuando pongamos vídeos de niños, no hagáis fotos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo único que pedimos. El resto lo podéis, es más, os las hemos enviado, las podéis subir al Facebook y podéis hacer lo que os dé la gana con ellas. O sea, toda esa información es absolutamente libre, la podéis utilizar como deseéis. No editéis un libro y lo cobréis, eso no, ¿vale? Que alguno he visto ya echando cuentas, ¿no? Entonces, solo que cuando vamos a sacar vídeos de niños, tanto Gemma como Jorge a la tarde, pues ya nos ha costado mucho que la gente, las familias, nos den un permiso para utilizar vídeos y que podamos ponerlos en conferencias, ¿no? Si esto fuera Estados Unidos, estos vídeos estarían todos en YouTube, pero en España o en el mundo hispano tenemos otra visión al respecto de compartir vídeos de niños. Entonces es extremadamente útil y extremadamente didáctico. Así que yo desde aquí animo a todo aquel que tenga dudas, que por favor, que sí, que esto de los vídeos que nos ayudan muchísimo para explicar. Y entonces, yo os voy a hacer una pequeña encuesta. Yo quiero, por favor, que todos los que seáis personas con autismo o familiares de personas con autismo, que levantéis el brazo. Para yo hacer unas cuentas. A ver, perfecto. Entonces, todos los que seáis logopedas, terapeutas ocupacionales, ¡qué poquitos! ¿Qué pasa con los terapeutas ocupacionales, por Dios? Psicólogos, fisioterapeutas, etcétera. Gente que trabajáis en educación. Vale. O sea, se puede levantar las manos varias veces. Puede ser padre, psicólogo y trabajar en un colegio, ¿eh? Vale, es para hacerme yo un poquito la composición del lugar. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Y es un poco el por qué está alterado el lenguaje
en los niños con autismo. Yo siempre digo que esta era una de las grandes preguntas. Yo también tengo un niño que tuvo un aprendizaje muy tardío de lenguaje. Él empezó a hablar con 6 años. Luego vais a ver el caso de otro niño que empezó con 8. En el caso de mi hijo, él sí presentaba ecolalias, verbalización, verborreas y tal. En el caso del otro niño que vais a ver, por ejemplo, no decía nada. Luego vais a ver otro chaval, creo que es a la tarde. Tampoco sé yo los que trae Jorge o si lo va a poner o no, pero hay uno de ellos que ya es un adolescente, que empieza con verbalizaciones siendo adolescente. Tenemos un caso en Canarias, que como no nos han dado permiso para nada, pero bueno, pero nombrarlo sí puedo, que es un chaval de 18 años, bueno, ahora ya tiene 19 y medio, pero este chaval tenía 18 años, era no verbal y no sabía leer ni escribir, era analfabeto. A los 18 años, coincidiendo con su mayoría de edad y con la inhabilitación legal que hicieron sus padres con él, cambió la intervención. Hoy en día este chico lee y escribe y tiene lenguaje. Lenguaje, entenderme, un lenguaje funcional. Quiero esto me gusta, esto no me gusta. A veces le cuesta, pero ha incrementado su calidad de vida escandalosamente. Y es un chico de los del 80% de discapacidad intelectual, que no iban a llegar a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente va a haber personas que no van a poder hablar nunca por 1000 razones diferentes, pero van a ser las menos. Entonces, lo que queremos nosotros un poco es no marcar un dogma, porque tampoco, y lo que pretendemos también es que os vayáis con más dudas de las que habéis entrado, que también. ¿Por qué queremos que os vayáis con más dudas? Porque eso significa que si traíais ideas preconcebidas, os las hemos cambiado. Y si salís con más dudas y con más inquietudes, pues mejor. Porque eso significará que vais a afrontar las cosas de otra forma, tanto desde el punto de vista del profesional como desde el punto de vista de la familia. Y yo voy a poner un poco en solfa la labor del logopeda. Curiosamente, tiene narices, ni yo, ni Gemma, ni Jorge somos logopedas. Pero a mí me gusta mucho poner en valor la función del logopeda porque creo que es un perfil que está un poquito abandonado en algunos casos, ¿no? Y que es algo que a mí no me hace mucha gracia porque son profesionales muy importantes, pero que yo me doy cuenta que a veces no se les valora. Luego también tenemos una confusión que a mí me gusta aclarar siempre. Los maestros o maestras de audición y lenguaje que encontramos en los centros educativos no son logopedas. Cabe la dualidad de que haya alguien que sea logopeda, haya hecho el curso formativo de audición y lenguaje porque no encuentran trabajo para entrar en educación y tenga la catalogación de maestro o maestra de audición y lenguaje. Y se puede dar la dualidad. Y hasta puede tener un hijo con autismo y ser rubia. Es decir, estas cosas se pueden encadenar, ¿vale? Entonces, en América Latina le llaman fonoaudiología, por si no lo sabíais, es una cosa... Bueno, y también terapistas de lenguaje y maestros de lenguaje, tienen varios nombres, es decir, el nombre de la logopedia pues es bastante interesante. Entonces, básicamente a mí me importa mucho que se ponga en valor también la labor de los logopedas porque se supone que son ellos los especialistas en lenguaje y se supone que son ellos los que deben de intervenir en el tema del lenguaje. ¿Qué ha sucedido durante mucho tiempo? Que se ha hecho más desde el ámbito de la psicología. Se ha tratado más los aspectos del lenguaje o de la neuropsicología. Aunque no es incompatible, yo siempre digo que a mí lo que me gusta son los equipos multidisciplinares, donde haya logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, ahora me salen fisioterapeutas, me sale fisiomotricista, fisioterapeutas, etc. Es decir, que haya un equipo de gente que trabajen juntos. Bien, yo siempre digo lo mismo, sin comunicación no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque en las personas con autismo vemos muchas veces como que no aprenden y que tienen 15 años y apenas han aprendido 4 cosas. Decimos, es que tienen discapacidad intelectual y como tienen discapacidad intelectual no aprenden. Y si no aprenden, ¿para qué vamos a perder el tiempo en enseñarles? ¿No? Yo esto lo he oído. Yo he llegado a ver por escrito, niño deficiente, no perder el tiempo. Esto lo he visto yo por escrito, en un centro de educación especial en el informe de un niño español. Y lo vi el año pasado, no de hace 40 años. O sea, esas cosas nos las tenemos que quitar de la cabeza también, porque a veces vemos barbaridades. Entonces, ¿qué sucede cuando la comunicación que recibe la persona está alterada por cosas que vamos a ver ahora, o no comprende o no entiende? Pues es que es muy difícil aprender. Es como si yo ahora empezara a daros esta charla en chino. Y la siguiente diapositiva ya fuera todo en chino.
y os tenéis que fiar por las imágenes. Y cuando yo acabe, os pregunto. Y al que no apruebe, le caemos a guantazos, ¿no? Salíais calientes todos, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos juzgando a veces la capacidad intelectual de las personas en base a unos criterios que no están bien ubicados. Hablaremos también de inteligencia, ¿eh? La comunicación. Yo soy una especie de fanático de Konrad Lorenz. En su día yo hice mucho trabajo y cosas sobre conductismo, pero animal. Luego descubrí que el conductismo animal era bastante más simple que el conductismo humano. Aunque yo en muchos casos sí he visto intervenciones basadas en programas de conductismo animal que se basan en instrucción, más que en educación, en enseñanza. Hay dos modelos. Los modelos instructivos, que es, vas a aprender las cosas porque te las voy a grabar a fuego, si las entiendes o no me da igual, pero yo quiero instruirte. Hace poquito publicamos precisamente un artículo que viene hablando de esto, de que los conceptos de la repetición no siempre son buenos para enseñar. Porque lo que conseguimos es instruirlo. O sea, yo tenía un perro que era súper obediente. Y yo estaba convencido que me entendía más que mi mujer. Bueno, eso era verdad, pero salvo ese detalle, era el único que me hacía caso en casa. Es decir, yo decía, ven aquí, venía, siéntate, se sentaba y yo a veces le contaba hasta mi vida. ¿Significa que el perro entendía todo? No, el perro entendía el ven, siéntate, él tenía un refuerzo positivo, tenía unas caricias, etcétera, pero cuando yo le contaba realmente mis problemas en profundidad, salvo un tema con Hacienda que sí lo resolvió él, el resto no lo entendía, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a suceder en muchos casos. Tenemos a un niño, o a un no tan niño, o una niña, o no tan niña, que está entendiendo partes del mensaje, pero no está entendiendo el contexto, ¿eh? Tampoco los mandéis a Hacienda. Bien. Dentro de la comunicación tenemos una impronta genética, que es de lo que hablaba Lorenz, ¿no? Es decir, esos procesos de yo te voy a seguir, yo voy a hacer una serie de actos, yo te voy a pedir comida, yo voy a continuar contigo, que son automáticos. Hay una necesidad vital, porque si tengo hambre y necesito que alguien me alimente, pues yo voy a pedir ese alimento. Luego llega la comunicación estructurada, que ya entramos en una mayor complicación. Luego tenemos señales sonoras, visuales y olfativas, que es, vamos a cualquier discoteca y las vemos, ¿no? O sea, la ropita, el perfume, ¿no? Hola, ¿qué tal? Eso, igual que hacen los pavos, ¿no? Pues eso es algo que hacemos mucho los hombres, ¿vale? Y el lenguaje humano, que es un poco el sumum del sumum de la comunicación. Algo que es abstracto, complejo, difícil, etc. Yo, como ya veis que soy un fan de Lorenz nos habla como de tres niveles, ¿no? De lenguaje, el simbólico, que es el propio de los humanos, que es extremadamente complejo, rico, versátil, abstracto, y además es algo muy complicado. Yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar la complicación que hay detrás de decir una frase. Luego tenemos otros, que podríamos hablar pues de animales, ¿no? Aves, que estas aves, por ejemplo, pues van a expresar una serie de sonidos, de estados de ánimo, pero que no hay una intencionalidad real de influir en la conducta. Y me diréis, está equivocado. Yo os diré casi. Por ejemplo, os voy a hablar de los cuervos, ese bonito pájaro que son muy gregarios y se protegen entre ellos. Y seguro habéis visto en algún documental de televisión, cualquier tipo de pájaros, cuervos, córvidos en general, en cualquier parte del mundo, cuando ven un peligro, graznan de una forma determinada para avisar a sus compañeros del peligro y que todos se puedan poner a cubierto. O cuando una ave depredadora le ataca, emite unos sonidos para avisar, para que vengan a ayudarle. Bien, esto lo va a hacer aunque esté solo. Aunque realmente tenga la conciencia de que estoy solo, estoy en una jaula, veo un peligro y yo voy a lanzar un mensaje de aviso. Es decir, no tengo una conciencia de lanzo un mensaje de alerta, pero me da igual si me oyen o no. Y luego el lenguaje social, el de los perros u otros animales sociales, ¿no? Yo he hablado de los perros porque he empezado hablando de mi perro. Entonces tienen esa especie de empatía, ¿no? Los perros, no sé, aquellos que hayáis tenido un perro, ¿cuántos habéis tenido o tenéis un perro de aquí? Bueno, pues los demás ya sabéis, compraros un perro, ¿vale? Es decir, eso, lo adoptáis, perfecto. Y si no, yo os lo regalo porque tengo un montón. Y los políticos no entran en calificación de mascotas. Esos no os los llevéis a casa, que os dejan sin dinero.
Entonces yo, por ejemplo, he tenido muchos perros toda mi vida. Desde que yo era un niño, en mi casa, yo vivía en el campo y llegamos a tener 18 perros en casa, una especie de jauría. Y hay una especie de empatía social que ves en los perros, en toda esta especie de lenguaje corporal, saben cuando estás triste, cuando estás contento, esa especie de captan tus emociones. Yo siempre he oído aquello que dicen, que no le tengas miedo, que si no te muerde, ¿no? Como si te olieran el miedo, ¿no? Yo entré un día en una casa, no sabía que había un perro, ni lo sabía, vino y me mordió. O sea, que eso, hay algunos que te van a morder sí o sí. Es una forma también de comunicación, decir, oye, te muerdo, que te vayas de aquí. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Porque aquí os voy a poner un mensaje que quiero que reconozcáis. El lenguaje simbólico frente al empático, ¿no? Y esto nos viene un poco a esta evolución del lenguaje, ¿vale? Con toda la complejidad y la abstracción que tiene el lenguaje humano, que lo que hace es reducirnos el lenguaje empático, esa especie de lenguaje no verbal, ¿no? Ese lenguaje, ese flirteo sin palabras, ese que todos y todas deseamos que nos suceda alguna vez con Brad Pitt o Angelina Jolie, ¿no? Que decimos, me gustaría que estuviera a la otra parte de la sala, cruzásemos nuestras miradas, hiciéramos gestitos, hola, ¿qué tal? Y tienes ese lenguaje empático, apenas se da. Apenas se da. De hecho, es uno de los aspectos que, por ejemplo, en el espectro del autismo es exagerado, muy exagerado. O sea, son muy pam, pam, pam. En el aspecto de las relaciones sociales, por ejemplo, tienen muchos problemas con eso. Yo una vez, estando en México con un chico con síndrome de Asperger, os voy a hacer la historia muy cortita, la cuestión es que él me cuenta que él no va con chicas ni habla con chicas porque le dan miedo, porque le pegan. Y luego, ¿que te pegan? Dice, sí, me pegan, no, yo no quiero saber nada de chicas. Y le digo, ¿pero a ti te gustan las chicas? Y dice, no, a mí las chicas me encantan, pero como para acercarse, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué te pegan? Dice, no sé. Dice, ¿están locas? Ahí yo estaba un poco de acuerdo, ¿qué le vais a hacer? Y como estábamos en una asociación con bastante gente, me fui a buscar a una chica voluntaria para que me ayudara a hacer una especie de teatro, ¿ok? Y la chica que vino realmente era espectacular. Era una chica muy espectacular, con una gran dotación, bastante al aire. Por cierto, vamos, llevaba un escote que nos mareábamos todos. Total que los presento, los pongo a hablar y aquel se queda así, mirándole al escote. Y cuando ya le digo, bueno, pero dile algo. Y dice, ¿cómo me gustaría tocarte las tetas? Así. Yo dije, normal que te peguen, ¿no? Porque en realidad todos los varones de aquel lugar estábamos pensando lo mismo. Pero nuestras inhibiciones sociales, afectadas por parte del lenguaje empático, nos lo quitaban, ¿no? No, lo pienso, lo deseo profundamente, pero no lo voy a decir. Sin embargo, el chico con autismo, o sea, esa parte del lenguaje empático que ya tenemos menos desarrollado o más estancado los seres humanos, él directamente no la tenía. Resultado, trompazo que te creo. Bien. Nos dicen que a mayor nivel empático, menor capacidad de lenguaje simbólico. No significa que no existan, sino que hay menor. Y ahora yo os voy a poner un mensaje que promociona el Corte Inglés. A ver, ¿qué me decís? ¿Cuántos creéis que lo que acaban de decir es verdad? Levantad la mano. ¿Todos creéis que es mentira? ¿Qué es esto que he puesto? ¿Un silbido? ¿Seguro? Eso es silbo gomero. Yo que vengo de las Islas Canarias, esto es un mensaje de la Consejería de Turismo, por favor, venid a visitarnos. Soy un gran fan del silbo gomero. Acaba de decir, mañana me iré a Tenerife. El silbo gomero es una forma de comunicación compleja, porque es extremadamente compleja, que se hace a través de silbidos. Es decir, eso es un lenguaje, ¿no? Y no ha dicho nada, ¿no? Por eso quiero que entendáis también que hay muchas formas de lenguaje. Lenguaje signado, me voy a casa, etcétera. Eso también es un lenguaje, ¿no? Es decir, comunicación, lenguaje, abarca muchas cosas. Bueno, cosa súper simple de la comunicación humana. Hay un aspecto cognición e inteligencia. Generamos un mensaje, ese mensaje llega, se procesa, nos lo devuelven, lo recibimos. Nuestra cognición, inteligencia, lo procesa y estamos en ese ciclo. Yo recibo un mensaje, yo lo proceso, yo lo comprendo y yo lo traslado. Dentro del TEA, esto es muy rápido, ¿no?
un poco por repetir, ¿sí? Tenemos intereses restrictivos, déficit en la comunicación, déficit social, desórdenes sensoriales. Muy importante tener diagnósticos tempranos, atención temprana, no me canso de decirlo, tener apoyo social. Y el apoyo social implica apoyar a la familia. Tanto ayer como antes de ayer, en diversas conversaciones que yo he tenido, he incidido muy fuertemente en la importancia del apoyo a la familia. Y el apoyo a la familia es responsabilidad también de los profesionales. Los profesionales que estáis aquí, cuando hacéis las devoluciones diagnósticas, tenéis que tener en cuenta que hay un proceso de duelo que puede alargarse en el tiempo sine die. Yo estoy cansado de ver familias que llevan años en duelo. Algunas ni siquiera lo saben que están en duelo. Algunas creen que han salido del duelo y siguen estando en duelo. No voy a entrar más porque no es el día, pero bueno, formación a la familia y ya vamos directos al grano. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Aunque Gemma luego va a entrar un poquito más, que creo que venía en la información que se os dio, pues cuál es un poco el procedimiento de adquisición del lenguaje. Yo no voy a hablar exactamente de esa parte tan técnica, sino de otra parte diferente. Esto se basa en los trabajos de Patricia Kuhl. Yo soy un gran fan de ella porque hace cosas muy interesantes. Y nos habla de los procesos de adquisición en el lenguaje. Y descubrimos por qué hay diferencias con el TEA. Por ejemplo, ella dice, esto es la edad, ¿vale? Y aquí es el score, la puntuación del lenguaje. Nos dice que hasta los 7 años los niños son unos genios aprendiendo idiomas, diferentes idiomas. Esto estamos hartos de verlo, que los niños chiquitos aprenden 2 y 3, y niños bilingües, trilingües y hasta cuatrilingües he visto yo con 5 años. Niños con 5 años que hablan 4 idiomas, que me da una envidia tremenda, ¿no? A medida que va avanzando la edad, la capacidad para adquirir nuevos lenguajes decae, no desaparece, decae. ¿Qué nos dice? Que hasta los 7 años son unos genios. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Incluso dentro del vientre de la madre. Creo que no hace mucho habréis visto en televisión una historia que les ponen música, etcétera, para los bebés, y que hay incluso un reconocimiento y una actividad diferente en función de si hablan personas conocidas o personas desconocidas, ¿no? Bien, pues los niños hasta los 7 años van creando estadísticas y patrones sobre los sonidos, pero es que ya con 6 meses son capaces de discriminar cuál es su idioma materno o sus idiomas maternos, porque podemos ser bilingües o trilingües, ¿no? Y esto es lo que en el autismo parece ser que no es así. Es decir, ese periodo de creación de patrones y de estadísticas sobre el lenguaje parece que en el autismo no se produce. ¿Qué hizo Patricia Kuhl? Ella hizo un estudio muy interesante. Entonces aquí, por ejemplo, vemos los tipos de sonido del inglés frente al japonés. Por ejemplo, la fonética japonesa es muy similar a la española, aunque las palabras sean bastante diferentes. Para un español es bastante fácil pronunciar el japonés y para un japonés es bastante fácil pronunciar el español. Supongo habréis visto muchos japoneses que hablan un español estupendo, ¿no? Pues es un poco como los griegos. Habréis visto ahora con los follones de Grecia qué bien hablan los griegos en español, ¿no? Pero es que los españoles que seamos capaces de aprender griego, hablaremos muy bien el griego, es decir, los aspectos de fonéticos, etcétera, son muy similares, mientras que en el inglés son muy diferentes, incluso la duración de las sílabas, por ejemplo. ¿Qué hicieron estos norteamericanos en este estudio? Cogieron un montón de niños y los pusieron en conversación con una persona que les hablaba en chino, pero en chino de la China, una china. Además es muy divertido cómo les hablaba, les contaba cuentos, etcétera, con estos niños. Y lo curioso es que los niños que estaban escuchando a la china empezaron a adquirir patrones y estadísticas del chino y empezaron a integrarlo como un idioma materno. Estamos hablando de bebés, ¿eh? Bebés chiquitos. Entonces, y además los midieron todos con unas máquinas, gadgets fantásticas de resonancia, escáner magnético, espectroscopia, imagen por resonancia funcional. Estos tienen mucho dinero, hacen maravillas. Y descubren que estos bebés están poniendo el chino mandarín como idioma materno. Lo están adquiriendo. Y al revés también. A los chinos que les hablaron en inglés, adquirieron el inglés como idioma materno. ¿Qué hicieron también? Cogieron a otro grupo de niños y les hicieron lo mismo, pero en vez de con una persona, con una televisión.
Les pusieron una televisión que les contó exactamente lo mismo, los mismos cuentos y les dijo las mismas cosas que la persona china que estaba con ellos. Es decir, un grupo está con una persona física, otro grupo está frente a una televisión. ¿Qué sucedió? Que los niños que estaban frente a una televisión no adquirieron patrones ni estadísticas del otro idioma. No lo incorporaron como idioma materno. ¿Qué sucede? Que el impacto social es muy importante para elaborar estas estadísticas de los nuevos idiomas en los bebés. Y, curiosamente, el impacto social o el aspecto social es uno de los déficits importantes del autismo. Y aquí os voy a contar una especie de chiste. Cuando el que lo haya leído habrá dicho, ¿y esto de qué va, no? Pero tiene mucha lógica. Va un andaluz, un gallego, un madrileño y un catalán que han adquirido el lenguaje de forma tardía. Chicos con autismo que han adquirido el lenguaje de forma tardía. Aquí no me valen los chicos con Asperger porque son chicos que son verbales desde, vamos, con un desarrollo verbal prácticamente normotípico. Pero los niños que me han desarrollado el lenguaje de forma tardía, es curioso porque yo lo he visto en España y lo he visto en América del Sur. Un niño de Canarias, un niño de Valencia, uno de Barcelona, uno de Madrid, uno de Bilbao, otro de Sevilla, da igual de la parte. Que toda su familia tiene el acento del lugar. De hecho, yo he estado con niños sevillanos, pero de los sevillanos, de su familia sevillana, con ese acento tan bonito, tan salado que tienen, que todos sus terapeutas y profesionales y en el colegio son sevillanos, y el niño parece de Valladolid. Y el de Bilbao, también. Y el de Galicia, también. Y el de Barcelona, también. Y el de Canarias, también. Todos tienen el mismo acento, esa especie de español neutro, ¿no? El de la tele. Esa especie de, somos todos de Valladolid o de Salamanca. Pero es que en América Latina me ha pasado lo mismo. Estando en México, México es un país gigantesco y obviamente también tiene unas grandes diferencias en cuanto al acento. Y allí tienen el mexicano Televisa, que es el estándar de la televisión. ¿Y por qué? Y aquí viene esta especie de hipótesis de si para las personas con autismo que tiene adquisición tardía del lenguaje, el idioma que se habla en su casa es materno o aprendido. Porque según nos dicen los estudios de Patricia Kuhl, es aprendido, no es un idioma materno. Y por eso tenemos que establecer otras técnicas, tácticas y formas de trabajar para enseñarles el idioma. ¿Alguno de vosotros ha aprendido un idioma ya de mayorcito? Por allí sí, por aquí. ¿Y no os habéis dado cuenta que cuando ya más o menos sabes 4 cosas, dices, pues le estoy dando al inglés, por ejemplo? Ya sé decir, yeah, good morning, how are you? Me he ido a Londres, no he entendido a nadie, me subí al avión, fue más o menos bien, llegué al centro de Londres, dije, me voy a tomar una cerveza, 2 beer, please, y he vuelto con 2 osos, ¿no? Entonces creo que mi pronunciación no era muy buena, ¿no? Y esto nos habrá pasado. Y te pones a hablar con alguien y cuando tú le hablas, él más o menos, con la excepción de los osos y alguna otra cosa, más o menos te entiende, pero tú le entiendes trozos sueltos. El resto lo tenemos que componer, más o menos, e imaginárnoslo, lo cual nos lleva a situaciones sociales bastante complejas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Afecta ese déficit social? Porque resulta que el impacto de sonidos y el de la televisión y el de los ordenadores parece llegarles de una forma más intensa que el de las personas, el de los seres humanos. Porque yo he visto incluso chicos en América Latina que tienen expresiones españolas de España y no de español de Argentina. En prácticamente toda Sudamérica, coger es una palabrota, es follar, ¿no? Aquí que hay gente de América Latina hoy, pues lo sabrán, ¿no? Decir, uy, pues, o no dicen culo, porque la palabra culo, aquí lo de culo, pues no tiene mayor significación, pero en casi toda América Latina, culo y coger son cosas que mejor no las digas, ¿no? Porque quedan muy feas, ¿no? Coger es follar. Entonces nadie va a coger el coche, van a agarrar el auto, ¿no? O el carro, ¿no? Y te ves a chicos que como están usando software español para adquisición del lenguaje, desarrollo del lenguaje y tablets, y está todo hecho en España, y por internet están viendo vídeos en español, etcétera, o han visto el Cuéntame,
Sí, el Cuéntame ha hecho mucho daño en América Latina. Muchísimo daño. Entonces, están viendo esos programas y esos chicos que han tenido adquisiciones tardías de lenguaje están hablando un español mucho más cercano al de España que al de su propio país. Y les genera problemas sociales graves. Porque no dicen agarrar, dicen coger. No dicen tomar, dicen voy a beber. Es decir, cosas bastante complejas, ¿no? Es decir, que estas conductas repetitivas, aspectos previsibles, atención conjunta afectada y afección por ordenadores y tabletas, parece ser que les impacta mejor para los chicos con TEA para crear esos patrones de estadísticas tardías del lenguaje. ¿Y qué las hacen? Con el acento de quien aprenden. Yo he conocido extranjeros que han venido a España a aprender español y no se les ocurre otra cosa que irse a Cádiz. Y no hay nada más divertido que oír a un señor de Wisconsin hablando español con acento inglés y de Cádiz todo en uno, ¿no? Pero es el español que él está recibiendo, porque es el que él está procesando y el que él está oyendo todos los días. Pues esto es lo mismo, el chico con autismo está procesando de mejor forma ese otro español. Bueno, yo os voy a poner ahora un vídeo, es cortito, que es el Still Face Experiment, posiblemente muchos de vosotros lo hayáis visto, pero lo que nos explica, está en inglés, pero como tampoco dicen mucho, ¿vale? No tiene mayor ciencia. Básicamente, lo que nos cuenta, este es el señor Tronick, que es un señor muy majo y que sabe un montón de cosas de estas, y lo que hicieron básicamente fue exponer a unos bebés en un cara a cara con sus madres para ver cómo era la intención comunicativa. Esta es la mamá, ¿vale? Y este es el bebé. Entonces, ¿qué hace la mamá, básicamente? Yo te pongo de cara a tu bebé y durante un primer momento tú le vas a hacer cara Antoña, say baby, no sé qué, no sé cuántos, y luego te vas a quedar neutra. Y a ver qué pasa. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to la the baby. madre deja de dar la respuesta. The baby very quickly picks up on this. Rápidamente sigue a intentar generar esa interacción que estaba teniendo. She smiles at the mother. She points because Le vuelve a señalar otra vez. Where she points. The baby puts both hands up in front of her and echa las manos hacia la cara de su madre. She aplaude. makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Mami, ¿qué pasa, no? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. ¿Qué hace el bebé al final? Se pone a llorar, ¿vale? Básicamente, ese experimento que estaban haciendo era como esa interacción con... Estamos hablando de bebés pequeñitos, no hablan. Bien, cuando lo hacen con un niño con autismo, esto no pasa. Y es, ups. Porque de hecho, yo le envié una serie de correos a este señor que fue extremadamente amable y me envió bastante información y me contestó bastante. Y ellos, haciendo estos experimentos, hubo un niño que no reaccionó y a ellos los dejó un poco en shock, ¿no? Ese niño luego tuvo un diagnóstico de autismo. Es decir, esa interacción social no se está dando exactamente igual. Claro, no lo sabían en aquel momento porque no lo sabes. Porque los diagnósticos de TEA nos llegan bastante después. Bien. He traído algunas cosillas de estudios un poco que nos hablan. Aquí vemos la parte de arriba, que son cerebros de personas normotípicas, de desarrollo normal o como se les llame, yo ya no sé cómo decirlo, neurotípicos, normotípicos, de desarrollo previsto, etc. Y abajo tenemos las mismas imágenes, pero en personas con autismo. ¿Qué es lo que tenemos?
que en las zonas de lóbulos temporales y parietales tenemos una menor actividad. Es decir, a nivel cerebral, la respuesta esperada no es exactamente igual cuando estamos hablando de la comparación entre personas con y personas sin autismo. ¿Por qué hay estas diferencias cerebrales? Muchos habréis oído hablar del origen neurobiológico del autismo, que en realidad no tenemos ni puñetera idea de dónde viene, que esa es la realidad. Pero hoy ya estamos empezando a aprender cosas de qué es lo que está más afectado en el autismo. A nivel del cerebro. Y esas afecciones en el cerebro no impiden el habla, pero alteran el aprendizaje. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una agenesia del cuerpo calloso, por ejemplo, pues estamos hablando de un problema grave y es muy probable que, salvo en algunos casos muy específicos, nunca consigamos lenguaje. O en casos con pues, chicas o algún chico con síndrome Rett, en casos muy complejos, donde muy raramente vamos a conseguir un lenguaje verbal. O en afasias muy severas, muy raramente vamos a conseguir el lenguaje verbal. Sin embargo, en autismo sí. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no se da esa explosión, ¿no? ¿Por qué no se crean esos patrones, esas estadísticas? Un investigador, un neurofisiólogo, que es Kuchesne, publicaron hace ahora un año aproximadamente una serie de malformaciones, de parches en la corteza cerebral. Estas malformaciones se producen durante el embarazo. Esto vuelve a incidir en que el autismo es algo con lo que los niños nacen. De hecho, yo siempre digo que la causa principal del autismo es nacer. Si no nacieran, no tendrían autismo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay en esa corteza cerebral, a partir creo que es del cuarto o quinto mes de embarazo, las instrucciones para la construcción de la corteza cerebral se dan de una forma alterada y esa corteza no se genera bien. A mayor cantidad de zonas dañadas o mal construidas, mayor cantidad y mayor extensión, más severidad estamos viendo en los síntomas del autismo, más gravedad, más afección. Eso no implica que se puedan generar sinapsis alternativas para hacer caminos alrededor de. Se han dado casos, por ejemplo, de personas que han tenido lesiones cerebrales tremendas, que han perdido un montón de funciones, desde motrices, habla, etcétera, y que luego las han podido recuperar para shock, ¿no?, de todo el equipo médico, ¿no? Es decir, esa sinapsis, esa neuroplasticidad, que seguimos buscando caminos alternativos. ¿Qué sucede? Que ahí tenemos un problema que tiene que ver con aspectos inhibitorios excitatorios de la información. La información que va por nuestro cerebro es como si fuese en determinados aspectos, por ejemplo, sobre todo en la corteza cerebral, hay una especie de cosa llamada minicolumnas, que son como un cable eléctrico, el cobre por dentro y el plastiquito por fuera, ¿verdad? Si cogemos una porra de cables y les ponemos electricidad, pues no pasa nada. Pero imaginaros que en determinados lugares la cobertura de plástico, el aislante, el aspecto inhibitorio, estuviese roto y pelado. Si al lado hubiese otro cable con ese plástico roto y pelado, la probabilidad de que saltaran chispas entre ambos es elevada. Os lo explico de una forma bastante sencilla. Es algo más complicado, pero más o menos este es el ejemplo. ¿Qué sucede? Que a mayor cantidad de cortocircuitos, ¿vale?, de alteraciones en la transmisión de esos impulsos eléctricos, mayor severidad tenemos en el autismo. En casos de alto funcionamiento, por ejemplo, sabemos con los trabajos de Casanova, que es uno de los, junto con Junta, el difunto doctor Junta, que empezaron a trabajar con la terapia transcraneal magnética. Bien, ellos, ¿qué es lo que han descubierto? Que en chicos de alto funcionamiento sí funciona. Les mejora mucho. En chicos que tienen más bajo funcionamiento, la transcraneal magnética no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el tamaño de áreas que están mal conformadas o mal construidas es demasiado grande como para poder repararlo de una forma artificial o mecánica y no a través de la propia neuroplasticidad. Esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? Adquisición tardía del lenguaje. Porque el que tengan esas alteraciones en su cerebro o esas estructuras con una mala edificación, no sé si mala edificación estaría muy bien dicho, pero bueno, es que están alteradas, esas alteraciones en la estructura de su cerebro, les están generando, entre otras cosas, los problemas de comunicación y lenguaje. Entre otras cosas, porque al final aquí en el autismo es todo como un pack que viene todo conjuntado.
¿Qué sabemos? Que el 70% de los niños con autismo no verbal, luego vamos a cambiar esto, pueden desarrollar el lenguaje incluso más allá de los 5 años de edad. Hasta no hace demasiado nos hablaban de esa especie de frontera, ¿no? Uy, si es que lo que no hagas a los 5 o 6 años ya más nunca lo vas a hacer. Yo esto lo he oído. Y eso, claro, mataba a la familia, ¿no? Porque se volvían locos, decían, coño, que nos quedan 3 años, vamos a darnos aire, y hacían cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Desde terapias de imanes, dietas de estas de glútenes y caseínas, quelaciones, protocolos yascos, cosas extrañísimas que en realidad no conseguían resolver el problema del niño, pero sí resolvían el problema del que te vendía el producto, ¿vale? En este estudio, tenéis abajo la bibliografía, de 535 niños de 8 a 17 años, 372 empezaron un discurso verbal con el uso de frases sencillas más allá de los 5 años de edad. Y 253, el 47%, consiguieron hablar con fluidez. Es decir, estamos hablando de unas cifras importantes. Es un poco lo de que el 80% no hablan. No, sí que hablan. Incluso el 47% con fluidez. Plasticidad cerebral, autorreparación. ¿Por qué eso sucedió? Se cree que es esa especie de trabajo bien hecho que hace esa reintegración o esa reconexión de esas sinapsis neuronales, que hemos hecho ese trabajo a nivel de la inteligencia del niño para ayudarle y para encajarle un poquito ese puzzle, ¿no?, del lenguaje. Hay curiosas como las conductas problemáticas o repetitivas, intereses restringidos, eso no les afecta. Es decir, podemos tener niños con conductas muy complejas y que puedan desarrollar el lenguaje. Es decir, no hay un link entre tengo un mal comportamiento y no puedo hablar. Generalmente porque el mal comportamiento está ligado a otros aspectos, no está ligado realmente a un problema del lenguaje, son otras cosas. En muchos casos el mal comportamiento es puramente ambiental. La inteligencia no verbal, que es algo que ya se está empezando a medir, ¿vale?, ya nos dice que es uno de los mejores predictores para el desarrollo del lenguaje. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que esta inteligencia permanece oculta bajo las conductas propias del autismo. Y que esto es lo que hasta hace poquito le llamaban discapacidad intelectual. En muchos casos esto está empezando a cambiar. Y no ha sido sino hasta que en Estados Unidos, gracias a Dios, y también recientemente en el Reino Unido, se han puesto a investigar muy en serio este tipo de cosas. Todos los aspectos del cambio de visión de la inteligencia vienen de una persona con autismo, que junto con un equipo, que luego ya veremos más adelante, de investigadores, empezaron a cambiarnos el chip sobre el tema de la inteligencia. Bien. Este es otro trabajo también, que hicieron la respuesta cerebral a las palabras como un predictor. Aquí, con 44 niños, ¿vale?, de 2 años. Casi un 50-50. 24 con autismo y el resto sin autismo. ¿Qué es lo que estaban midiendo con este sistema de potenciales relacionados de eventos? La respuesta ante palabras conocidas y desconocidas. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de Patricia Kuhl cuando hablábamos de los idiomas maternos? Pues también tenemos palabras dentro de nuestro idioma materno que puedan ser desconocidas. O palabras de otro idioma que no nos son conocidas para nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Voy a medir esto. Es decir, quiero saber cómo ha integrado esa información. Las hicieron a los 2, a los 4 y a los 6 años. Un estudio longitudinal interesante, porque tenemos ahí 4 años de avance. ¿Qué nos dicen? Los niños sin autismo o los niños con mejor pronóstico que presentaron una mayor actividad en la región parietal temporal izquierda, que es precisamente la relacionada con el habla. Los niños con un mayor déficit, ¿qué es lo que presentan? Una mayor respuesta en el hemisferio derecho. ¿Qué es lo que nos dicen? Que estas diferencias entre el lado derecho e izquierdo son importantes y nos hablan de un déficit del procesamiento auditivo y procesos cognitivos relacionados con el lenguaje. ¿Qué nos están diciendo? Procesamiento auditivo. No que el niño oye mal, sino que el proceso de comprensión, procesamiento, etcétera, del lenguaje está alterado. De hecho, la hipersensibilidad auditiva es uno de los síntomas sensoriales más evidentes cuando los chicos se nos tapan los oídos, ¿vale? Eso es súper evidente. Hay muchos
chicos o chicas que tienen esta problemática con el tema de la hipersensibilidad auditiva. Pero es que resulta que también les va a dificultar en los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje. Y venimos. Trastorno del procesamiento sensorial. Yo no me voy a entretener, esto lo tenéis aquí y lo podéis leer, ¿vale? Esto tampoco me voy a entretener, pero del 60 al 95% de las personas con TEA, según estos investigadores, mi opinión es el 100%, pero esta es mi opinión y es personal, ¿ok? Aquí os he puesto un par de trabajos que están hechos por Sonia Martínez Sanchís, que es de lo poquito que se ha hecho en España sobre escucha dicótica y lateralización y procesamiento del lenguaje. Ahí los tenéis, están, no sé si están, ¿tú sabes, Gemma, si están en acceso libre o son de pago? ¿Sí? Bueno, y si está de pago me lo decís y yo los mando, ¿vale? Que se fastidie el Scientific Research, ¿vale? Son dos estudios bastante interesantes que nos hablan precisamente de escucha dicótica, lateralización, etc. Os los recomiendo para que les echéis un ojo porque están francamente interesantes, ¿vale? ¿Qué es lo que ellos están intentando demostrar? Ver esa alteración entre hemisferios izquierdos y derechos. Pero es que no solo ellos, otro grupo de investigadores también, ¿qué es lo que hacen? Examinan precisamente esa asimetría de las redes funcionales y se van a un grupo de chavales con autismo de alto funcionamiento de 9 y 18 años. ¿Qué es lo que encuentran? Que esa asimetría derecha típica no solo está en la red auditiva, sino en los componentes que intervienen en lo visual, sensorio y motor, visioespacial, ejecutivo y procesamiento atencional. Es decir, que hay aspectos que, si os fijáis, están muy relacionados con el TEA y que están afectando de forma directa al lenguaje. Bueno, esto es un poco la gráfica de los resultados que ellos tuvieron. En este estudio, tú participaste también, ¿verdad, Gemma? En este estudio, pues que luego, si tenéis alguna pregunta, ella sí participó, como dentro del equipo de investigación. Yo fui uno de los conejos con mi hijo, ¿sabes? Digamos de conejos. Bastante interesante. Bien. ¿Qué nos hablan? Los subtipos sensoriales. Me gusta esta clasificación. Perfil inatento caracterizado por hiporresponsabilidad y o búsqueda sensorial. Problemas de modulación sensorial, visual, auditiva y táctil junto a una extrema disfunción en la sensibilidad olfativa y gustativa. Y problemas de modulación sensorial, visual, auditiva y táctil junto a una extrema disfunción vestibular y propioceptiva. Como solo tenemos dos terapeutas ocupacionales, lamentablemente hoy aquí, pero esto a ellos les va a sonar cantidad. Y yo vuelvo nuevamente a reafirmarme en la importancia de los terapeutas ocupacionales como parte del equipo multidisciplinar en la intervención en el autismo. Luego me invitáis a un café o algo. Estoy aquí haciendo publicidad. Bien, procesando el sonido. Este es otro estudio bastante recientito que nos habla de las diferencias sensoriales. Ya son algunos de los criterios de diagnóstico para el DSM-5, ¿sabes? Y sabemos, dicen, yo me reincido en que yo creo que es el 100%, pero dicen los estudios que alrededor del 70% de las personas con autismo tienen algún tipo de disfunción sensorial. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos viendo ya cómo los problemas del procesamiento auditivo y de la comprensión y de la integración de la información auditiva que está recibiendo el niño o el no tan niño no está funcionando bien. Y si no estoy escuchando bien, ¿cómo voy a integrar bien un lenguaje? Casi nadie nos está hablando realmente de los problemas que hay entre si escucho mal, proceso mal lo que oigo, malamente voy a aprender a hablar. Porque a lo mejor lo estoy escuchando todo alterado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que os vais de cena y sois 10 personas en una mesa. Podéis mantener 10 conversaciones de forma simultánea. Tú tienes una pareja delante y tú estás hablando con el de delante y no estás escuchando a lo que hablan los de al lado. Yo no hace mucho estuve en una mesa así grande, que éramos un montón de gente, y cada uno nos pusimos a hablar como en parejas, y salvo mi cuñada que siguió las conversaciones de todos, los demás solo estábamos pendientes de la persona con la que hablábamos, ¿vale? Entonces mi cuñada es una superdotada porque era capaz de integrar 10 conversaciones de forma simultánea, pero el chico con autismo las oye todas a la vez y no es capaz de filtrarlas. Es un poco una forma de entender, ¿no?, el cómo escuchan. Otros han usado otras comparaciones, que es como cuando os bajáis esa película pirata de internet, ¿vale? No se lo diré a los de las GAE, y
veis que el audio y el vídeo están desincronizados. Que hay como 2 o 3 segundos de delay, ¿no? De retardo. Es una Dios que lo vea, te pones de los nervios, ¿no? O sea, pues se ha visto que el procesamiento visual en muchos chicos con TEA es mucho más rápido, más veloz en procesar la información, es decir, va en tiempo real, mientras que el procesamiento auditivo lleva como un retardo de 2, 3, 4 o 5 segundos. ¿Qué sucede? Que cuando, sobre todo, les dais grandes charlas, se les va quedando la información por el camino, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la referencia, ¿vale? Bien, hay 3 aspectos principales. Yo voy a generalizar porque no pretendemos entrar en detalle, ¿no? Pero los aspectos sensoriales, aspectos intelectuales y aspectos motrices. Esos 3 aspectos son los que intervienen en el lenguaje de forma muy general. Si tenemos un problema sensorial, es decir, que no oímos, pues vamos a tener un problema. Claro, si no oigo, pues no voy a poder recibir esa información. Si tengo un problema intelectual, no puedo procesar la información. O si tengo un problema motriz, pues no puedo vocalizar, no puedo expresar eso. Es decir, que cualquiera de esas alteraciones nos va a generar un problema en el habla. ¿Y qué pasa? Que también tenemos aspectos motóricos que están dentro del TEA. Y que muchas veces, por eso también yo digo, es muy importante el trabajo de los fisioterapeutas. Fisioterapeutas que están muy puestos en cómo van a trabajar, que trabajan generalmente en coordinación con los especialistas en integración sensorial y les trabajan todos esos aspectos motóricos. Vemos que es algo habitual, esos niños hipotónicos, laxos, torpes, ¿no? Esa especie motórica, ¿no? Entonces, todo esto también incide en la coordinación vocal-motora y facial-motora. Es decir, que también tenemos una serie de interacciones que están alteradas por culpa del propio TEA y que nos van a incidir de forma negativa en el desarrollo del lenguaje. Bueno, esto es para que os lo leáis porque vamos ya en tiempo, ¿vale? Esto como lo tenéis. Todos tenéis las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien no las tiene? ¿Tú no las tienes? Bueno, los que no las tengáis, luego en la pausa me lo decís y os las reenviamos, ¿ok? Los aspectos motóricos, ¿qué nos dice? Que los niños en riesgo para autismo muestran peores resultados en peticiones no verbales, como lo del señalar, o el resto de interacciones típicas de su edad. Es decir, incluso tenemos un equipo de investigación que ellos tienen la hipótesis de que ese riesgo se asocia también con una alteración vocal-motora de coordinación a partir de los 4 meses de edad. Y claro, a partir de esos 4 meses de edad, eso nos va a generar esa alteración o esa problemática, porque luego hay una serie de comportamientos lingüísticos y prelingüísticos que si ya con 3, 4 meses de edad ya estoy teniendo esos problemas, pues ya lo tenemos complicado. Por ejemplo, la comprensión del lenguaje, ¿no? Pablo, ves a la cocina, coge el vaso verde, ves al patio, coges la manguera y pon agua en el vaso verde y tráemelo que tengo mucha sed. Aunque la frase sea un poco así absurda, ¿vale? Tiene su porqué. Y con esto yo quiero incidir en, sobre todo, mamás y papás que decís, mi hijo lo entiende todo. No, lo siento, no lo entiende todo, salvo que sea un chaval o una chavala que tenga una fluidez verbal importante. Normalmente no lo entienden todo, entienden trocitos. Y sobre todo las mamás que sois muy dadas a los sermones, ¿no? Y yo os digo siempre, pensar que vuestro hijo solo se comunica por Twitter. Y tenéis 150 caracteres, así que mete el mensaje ahí. Mételo en 150 caracteres. Pero ojo, esto también es válido en clase. Porque yo he visto profesores que tienen a chicos con TEA en su clase y les sueltan unos sermones que el otro se los queda mirando como diciendo, ¿y a este qué le pasa, no? No lo está entendiendo. Y luego se enfadan porque dicen, es que no nos entiende. Porque lo que entiende el niño es algo como esto. Pablo, bla, 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 cocina, bla, 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 vaso de agua verde, bla, 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 patio, bla, 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 manguera, bla, 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 agua, bla, 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 vaso verde, bla, 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 sed. Y de eso yo puedo más o menos decir, ah, pues Pablo, que soy yo, voy a la cocina, cocina, ¿vale? Cocina, voy, cocina, vaso de agua verde, ¿vale? Cocina, vaso de agua verde, patio, ah, muy bien. Manguera, claro, manguera, agua, vaso verde, sed. Y se va él con el vaso al patio, se pone el agua y se la bebe él. En vez de traértela a ti. Y dicen, es que mi niño es muy cachondo. No, tu niño no te ha entendido. Entonces, seamos claros, no os entienden. No soltéis sermones, al grano, siempre al grano, frases comprensibles. Tenéis que tener la devolución
del mensaje. Si no, es como hablar con vuestra pareja cuando le decís ves a fregar los platos. No te escuchan, ¿vale? ¿Y por qué? Y yo ya estoy acabando, me he pasado un poquito. Comunicación no siempre significa lenguaje. Necesitamos algo importante, atención conjunta. Sin atención conjunta no hay comunicación. Luego esto, por ejemplo, es muy importante para cosas como las actividades de la vida diaria, ¿no? El ir hacia arriba, hacia abajo, hacer cosas normales, desde vestirme, desvestirme, ir al baño, salir a la calle, comprar el pan, es decir, estar en el colegio, hacer una fila, salir al patio, coger mi bolsa, todo ese tipo de cosas, que son cosas muy normales, tienen y requieren de que haya habido una atención conjunta para poder haber procesado esa información y haber aprendido, ¿no? Como piensan mucho en imágenes, usemos mucho los apoyos visuales. Y no me cansaré de decirlo, los apoyos visuales no retrasan la adquisición del lenguaje, sino todo lo contrario, la procesan. Pero tampoco hagamos, como yo he visto en algunos lugares, que les dan información en pictogramas que más parece el muro de Tutankamón. Decir, ostras, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, yo he visto sitios con 200 y 300 pictogramas, ¿no? Y tú dices, ¿y esto de verdad se estás haciendo el Quijote en pictos? O sea, luego vais a ver cómo con dos únicas imágenes puedes establecer atención conjunta. Con dos únicas imágenes y establecer comunicación. Dos. Y con una, también. Es decir, no saturemos también. Lo de usar apoyos visuales, lo digo mucho, pero si no sabes usar apoyos visuales, es muy importante que tengas una buena formación para usar todos esos apoyos visuales, tableros de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier instrumento, por bueno que sea, si no lo sabemos usar, no nos sirve para nada. Es como si a mí me dan el coche del campeón del mundo de Fórmula 1. Antes de la esquina me he estampado, porque no sé conducir un coche de esos, ¿vale? Bien, y corolario, y acabo, yo os dejo ya con la siguiente. Importancia, equipo multidisciplinar. Porque en el lenguaje, igual que en el autismo, hay un grupo de personas que van a tener que trabajar y de forma coordinada a poder ser. Coordinación con la familia, muy importante. Yo hablo de la regla del 80-20. El 80% del éxito está en la familia, el 20% está en el equipo profesional. Pero si el equipo profesional no está, no hay éxito. Y si el equipo profesional no nos pone las pilas a los papás y a las mamás, mal vamos. Y también el profesional tiene que ser consciente de que tu éxito profesional es que acaben no necesitándote. Porque es peligroso crear lazos de dependencia hacia las familias que tienen niños con autismo y los profesionales. Porque yo también lo he visto. Motivos no los voy a nombrar, pero son obvios. Atención a los efectos del trastorno de procesamiento sensorial en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Es importante que sepamos que pueden incidir de una forma u otra, en mayor o menor medida, están ahí. Entonces, debemos de conocer eso a la hora de planificar nuestros programas de trabajo. Tener en cuenta los aspectos motóricos, reformular nuestras creencias previas, siempre dudémoslo todo. No os creáis nada de nadie, ni de mí mismo. O sea, ser críticos con todo, coger toda la información posible para que tengáis capacidad de elaborar un criterio en base a una información que habéis comprendido y que habéis reflexionado. Y yo hablo de niños preverbales, no de niños no verbales. ¿Por qué? Porque en el autismo podemos hablar de personas preverbales, ya que de una forma u otra vamos a conseguir ese lenguaje. ¿Ok? Bien. Y yo, con esta fotito, si alguien tiene alguna pregunta, porque vamos casi, y si no, pasamos a la siguiente. ¿Ok? ¿Vale? Y a las 11, creo recordar, bueno, yo estaré pendiente, a las 11 haremos la pausa para el coffee break, que es aquí fuera, aquí mismo. ¿Vale? Espero que sea bueno porque nos lo han cobrado como si viniese Juan Valdés a hacer el café. O sea que espero que esté riquísimo, ¿vale? Si luego veis que no está muy bueno, me acompañáis todos, bajamos abajo al bar y les pegamos fuegos al chiringuito, ¿ok? Venga, pues y ahora vamos con Gemma Candela. Ella es neuropsicóloga. También es más guapa que yo. Y dice que no poco.
¿Sabes? Entonces, ella también es patrona de la fundación, es una de las que trabajó incluso con mi hijo desde hace 7 años empezaste, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Tanto tiempo nos conocemos ya? Fíjate. Fíjate qué desgracia. 7 años que nos conocemos. Los currículums ahí más o menos los hemos puesto porque tampoco nos interesan demasiado ni nuestros propios currículums, pero sí que os puedo decir que es una gran profesional, es mejor persona y come mucho. Por si la queréis invitar a comer hoy al mediodía, yo voy a estar encantado, ¿vale? Pero yo aviso y el que avisa no es traidor. Entonces ella os va a hablar un poquito más en profundidad. Hemos tenido un problemilla con una presentación que lo hemos resuelto ya, ¿vale? Porque vamos a ir saltando los vídeos. Los vídeos los tienes todos ahí, ¿no? Vale. Pues venga, esto lo quitamos.